a h. Entonces el espaciamiento de los puntos va a ser h. El punto de la izquierda, x0, que también lo pudiéramos haber llamado como xj-1, el punto central, xj, y el punto de la derecha, xj más 1. Son las dos formas de denominar cada uno de estos puntos. Ok. Entonces vamos a borrar esto. Continuamos. Ok, entonces aquí generamos nuestro polinomio de Lagrange ya en la forma que ya nosotros sabemos, ¿no? Este sería nuestro polinomio de Lagrange de segundo grado. Y cada una de estas expresiones serían las funciones de forma de Lagrange, ¿no? Expresadas entonces ahora en términos de h, nos va a quedar, ¿no es cierto? Las funciones de forma, todas van a quedar entonces 1 sobre 2h, 1 sobre menos h cuadrado y 1 sobre 2h cuadrado para las funciones de forma de manera correspondiente. Ahora, llevando estas funciones de forma, o derivando más bien estas funciones de forma, podemos obtener ya la derivada de nuestro polinomio, ¿sí? Entonces, la primera derivada de este polinomio de Lagrange va a ser esta expresión en términos de una posición, ¿no? Que es la posición de x. Entonces, dependiendo de qué valor toma x, ¿no? Vamos a tener una fórmula para la primera derivada. Por ejemplo, si nosotros decimos que x va a ser igual a x sub 0, es decir, al punto de la izquierda, vamos a llegar a una expresión que se denomina la derivada numérica por izquierda, ¿no es cierto? Como estamos tomando el punto de la extrema izquierda, entonces va a tomar el nombre, esa fórmula, de la posición que toma x, ¿no? Entonces va a ser derivada numérica por izquierda. Como son 3 puntos que hemos dado para nuestro polinomio de segundo grado, el siguiente punto sería el punto central, ¿no es cierto? El x igual a x1. Y de ahí también el nombre de esta fórmula, que sería la derivada numérica central, que es de hecho la expresión más sencilla de la derivada numérica y que también es la mejor aproximación que tiene la derivada numérica. Es decir, con esta expresión nosotros vamos a obtener las mejores aproximaciones en relación al valor exacto de la derivada. Entonces, esta es la fórmula básicamente que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, si nosotros también reemplazamos en el punto de la derecha, obtenemos otra fórmula para la derivada numérica por derecha, ¿sí? Ok, entonces tendríamos 3 fórmulas para la derivación numérica. Sin embargo, solamente vamos a utilizar, como les decía, la derivada numérica central, que es la que nos da las mejores aproximaciones. Y además que es la fórmula más sencillita de utilizar. Muy bien. Entonces, si ahora nosotros volvemos a derivar nuevamente la expresión genérica de la primera derivada, ¿no es cierto? Teníamos acá. Esta era la primera derivada de nuestro polinomio de Lagrange. Si ahora volvemos a derivar esa expresión, la derivada de x va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces todo esto va a quedar 1 y se nos anulan todos estos otros términos. Por lo tanto va a quedar el cociente 2 en cada uno de estos paréntesis. Y por lo tanto va a ser ya ahora una expresión que ya no depende de x, ¿no? Va a ser una expresión constante, que es lo que decimos acá, ¿no? Entonces la segunda derivada de x, desaparece el x y obviamente tenemos una expresión que ya no depende de x y que por lo tanto es
un valor constante, ¿no? Para cualquier valor de x que nosotros quisiéramos calcular, la segunda derivada, a través de esta fórmula de derivación, nos va a dar siempre el mismo valor. Ahora, esta expresión solamente va a tener buena aproximación para la derivada central. Es decir, que si nosotros buscamos la derivada, solamente en el punto central es que vamos a obtener una buena aproximación. En x0 y en x2, entonces no vamos a tener buena aproximación. Entonces, esta expresión también la vamos a utilizar para la segunda derivada numérica, pero que solamente, como les decía, es válida en el punto central. Entonces, ambas expresiones, tanto para la primera derivada como para la segunda, van a estar en función del punto central, ¿no? En la primera derivada pudiéramos utilizar cualquiera de las tres, pero la mejor aproximación va a estar en el punto central. En cambio, para la segunda derivada, solamente tenemos que utilizar la derivada central, porque es en ese punto que se obtiene una buena aproximación. En los otros ya no. Muy bien. Estas entonces son las fórmulas que vamos a utilizar para la derivación numérica. Son expresiones súper sencillas, ¿no? Esta fórmula la pudiéramos colocar en la nomenclatura, ¿no es cierto? Habíamos dicho, a ver, vamos a colocar acá nuestro eje de las X y tendríamos entonces el punto central, el XJ, el de la izquierda, XJ menos 1, y el de la derecha, XJ más 1, ¿cierto? Separados cada uno de estos puntos por un valor constante H. De manera que el valor de la función corresponde con la posición de X, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el valor de la función a la izquierda, central y a la derecha, ¿no? Entonces, con esta nomenclatura, pudiéramos decir que esto es igual a 1 sobre 2h por el negativo del punto de la izquierda más el punto de la derecha, ¿sí? Esta forma de esto o esta nomenclatura está referida a una fórmula que se denomina las fórmulas moleculares de las derivadas numéricas. Lo mismo, la segunda derivada entonces va a ser 1 sobre h cuadrado por el punto de la izquierda menos 2 veces el punto central más el punto de la derecha, ¿sí? Entonces tenemos también esta forma alternativa de denominar la primera y segunda derivada numérica. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora de aplicación. Entonces tenemos la función seno de x, en este caso la función es conocida, y queremos calcular la primera y la segunda derivada numérica de seno de x en x igual a 0,6 radianes. Y vamos a utilizar un valor de h de 0,1. Entonces h es un valor que uno adopta, ¿no es cierto? En este caso, para efectos del examen, yo les doy el valor de h, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea el valor de h, obviamente, el valor de la derivada se aproxima más al valor verdadero. Sin embargo, como aquí en la expresión de la primera derivada, h está dividiendo, tenemos que tener cuidado entonces con los errores de redondeo, ¿no? Porque a medida que h es más pequeño, 1 sobre 2h se va a hacer un número muy grande. Entonces, los errores de redondeo van a ser más significativos. Y eso va a ser aún peor, ¿no?, para la segunda derivada, donde h está dividiendo al cuadrado. Entonces, es mucho más sensible la fórmula de la segunda derivada numérica al valor de h. Mientras más pequeñito sea h, entonces tendríamos que utilizar mayor cantidad de dígitos o cifras significativas
para calcular las derivadas. Ok, dicho esto, entonces queremos calcular el valor de seno de x en 0,6. ¿No? Entonces el punto dado, fíjense, siempre va a ser el punto central. Entonces, si nosotros decimos que 0,6 es el punto central, ¿no? Entonces a la izquierda y a la derecha tenemos que calcular el valor del x izquierda y x derecha, ¿no? Porque este sería nuestro x central. Entonces, para ello simplemente tenemos que restar hacia la izquierda el valor de h, que en este caso es 0,1, y a la derecha sumarle el valor de h, ¿no? De esa manera vamos a tener acá que el punto de la izquierda va a ser 0,5 y el punto de la derecha va a ser 0,7, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner 0,7. Y este sería el xj más 1. Entonces, nos resta solamente calcular los correspondientes valores de f de x, ¿no? El f de j menos 1, f de j y el f de j más 1. Si es que utilizamos esta nomenclatura. Esto lo pudiéramos ordenar en el formato de una tabla, ¿no? Como está aquí a la izquierda. Entonces tenemos los tres puntos, ¿no? Este sería nuestro j menos 1, este es j y el j más 1. Y estos de acá serían los valores de la función en cada uno de esos puntos. Entonces, una vez evaluados los valores de f de x, simplemente ahora es reemplazar en las fórmulas, ¿no? Entonces tenemos la fórmula para la primera derivada, 1 sobre 2h, ¿no? h es 0,1, el negativo del punto de la izquierda, más el de la derecha, ¿no? Entonces tenemos acá el de la izquierda, el negativo de la izquierda, más el punto de la derecha. Haciendo operaciones, obtenemos entonces 0,824. Si nosotros colocamos nuestra calculadora en radianes y calculamos seno de 0,6, nos va a dar, con 4 decimales, nos va a dar el valor de 0,8253. Perdón, el coseno, ¿no es cierto? Porque la derivada del seno es el coseno, ¿no? Entonces, la primera derivada del seno sería coseno. En 0,6 nos da 0,8253, de manera que comparando con el valor aproximado, nos da un error de 0,16%. Un error muy pequeño, ¿no es cierto? Ok. Ahora calculamos la segunda derivada numérica. Lo mismo, ya tenemos todos los datos, es simplemente reemplazarlos en la fórmula, ¿no? Entonces tenemos 0,1 al cuadrado, el punto de la izquierda, menos 2 veces el punto central, más el punto de la derecha. Entonces, referidos, ¿no es cierto?, a los valores de f de la tabla. Haciendo cálculos, entonces obtenemos el valor aproximado, ¿no es cierto?, de la derivada numérica, de la segunda derivada numérica en 0,6. Y nos da menos 0,56. La segunda derivada corresponde a la derivada del coseno, que nos va a dar menos seno, ¿no es cierto?, la segunda derivada. Entonces, el valor exacto, si nosotros introducimos en la calculadora, con 4 decimales, nos va a dar menos 0,5646. Comparando con el valor aproximado, nos da un error de 0,81%, ¿no? Menos del 1% de error. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Lo vamos a hacer ya en nuestra pizarra. Ok. Perfecto. Entonces ahora vamos a cambiar
a dejar de presentar esto y vamos a irnos a nuestra pizarrita. Ok. Perfecto. Espero que estén visualizando ahí la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a dar una función cualquiera para evaluar las primeras y segundas derivadas con las fórmulas centrales. Entonces, nos vamos a inventar aquí una expresión. Entonces, a ver, vamos a suponer que sea, por ejemplo, a ver, una expresión sencilla, un polinomio. Vamos a darnos un polinomio. 3x al cubo menos 2x más 3. Entonces vamos a evaluar esa expresión. ¿No? Calcular la primera y segunda derivada numéricas en x igual a ver, nos vamos a dar un valor en el x igual a 1,5 con h igual a 0,1 también. Vamos a utilizar el mismo valor de h. Ok. Listo, ya tenemos entonces las derivadas, la expresión para calcular las derivadas. Entonces nuestro punto central va a ser x igual a 1,5, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner en el formato de una tabla, ¿eh? Como hicimos en el ejercicio anterior. Ok. Ha surgido un inconveniente, un ratingo. Me van a esperar, por favor, unos 5 minutitos, ¿ya? No se me van a escapar. Ok, entonces la colocamos esa fórmula ahí en nuestra calculadora. 3x al cubo menos 2x más 3. Ok, entonces para x igual a 1,4 nos dio, vamos a utilizar igual 4 decimales. 8,4320. Para 1,5 va a ser 10,125. Y para 1,6, 12,088. Ok, ya tenemos entonces los valores. Ahora simplemente reemplazar en las fórmulas, ¿no? Entonces tenemos para
la primera derivada numérica, ¿no? Tenemos la fórmula entonces, ¿no? La de primera derivada en j igual a 1,5. Entonces va a ser 1 sobre 2 veces. Vamos a poner primero, a ver, lo vamos a poner la fórmula primero. Va a ser entonces en j 1 sobre 2h por el negativo del punto de la izquierda más el punto de la derecha. ¿Sí? Entonces ahora reemplazamos en j igual a 1,5. Va a ser igual a 1 sobre 2 veces h por el negativo de 84320 más 12,0880. Y eso entonces nos da, ¿cuánto sí? 12,088, 8,43,2 dividido entre 0,2. Y eso nos dio 18,28, ¿no? Si lo comparamos con la derivada analítica, ¿cuál sería la primera derivada analítica de esta función? 9x cuadrado menos 2, ¿no es cierto? De manera que en x igual a 1,5 nos va a dar 9 por 1,5 al cuadrado menos 2. Y eso nos da 18,25, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el error que hemos cometido acá para la primera derivada, ¿no? Va a ser el valor verdadero, que es 18,25, menos 18,28, que es el valor aproximado, dividido entre 18,25%. Y eso nos dio un error de menos 0,16% de error también, ¿no? Ok, un error bien pequeño. Ahora nos vamos a la segunda derivada. Vamos a hacer la primera vez la segunda derivada analítica, que va a ser entonces ahora 18x directamente, ¿no? La derivada de 9x al cuadrado va a ser 2 por 9, 18x. Y si reemplazamos en x igual a 1,5, nos va a ser 18 por 1,5, nos va a dar ¿cuánto? 27, ¿no? 27,000. Ok, entonces ya sabemos cuál es el valor exacto. Ahora nuestra fórmula de la segunda derivada es 1 sobre h cuadrado por el valor de la función en la izquierda, menos 2 veces en el centro, más el de la derecha. ¿Cierto? Entonces ahora reemplazamos en j igual a 1,5. Va a ser igual a 1 sobre 0,1 al cuadrado por el punto de la izquierda, que es 8,4320, menos 2 veces el punto central, más el punto de la derecha. Ok, entonces haciendo números, nos va a dar ¿cuánto? A ver, 8,1025 más 12,088. Todo eso dividido entre 0,1 al cuadrado. Y aquí en este caso nos dio entonces también 27 justo, ¿no? De manera que aquí el error en este caso
¿no? Para la segunda derivada nos dio 0, ¿no? 0% de error. Aquí ya fue exacto. Ok, entonces la derivada numérica es extremadamente sencilla, ¿no?, de evaluar, y nos permiten evaluar expresiones muy complicadas a través de la derivación numérica. Entonces, si nosotros tuviéramos expresiones muy complicadas, por ejemplo, en el método del cálculo de raíces de Newton-Raphson, donde tenemos que evaluar la primera derivada, esas primeras derivadas las pudiéramos ya hacer numéricamente, ¿no? Y ahí ya completaríamos todo el cuadro, todo el proceso, digamos, del método de Newton-Raphson de manera numérica, ¿no? Entonces pudiéramos automatizar ya inclusive el cálculo de la derivada, ¿no?, sin tener que hacer el cálculo analítico de la primera derivada. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aproximado la función f de x cualquiera, ¿no?, por un polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange. Ese polinomio lo hemos derivado una vez y hemos obtenido 3 fórmulas para la primera derivada numérica, ¿no?, cada una reemplazando x en cada uno de los 3 puntos que necesitamos conocer. De esas 3 expresiones solamente vamos a utilizar la fórmula central, ¿no es cierto?, que es la fórmula más sencillita de recordar inclusive, y que es esta de acá, obviamente, ¿no? Esta es la fórmula central para la primera derivada. Y si derivamos una vez más esa expresión, ya como era un polinomio de segundo grado, la segunda derivada nos genera una expresión constante, ¿no?, que solamente tiene buena aproximación en el punto central, ¿no?, en f de j o en xj, ¿sí?, que tenemos esta expresión, entonces, que es la segunda derivada numérica. A partir de estas 2 expresiones para las derivadas numéricas de primero y segundo grado, pudiéramos extender la determinación para la determinación de las fórmulas numéricas para derivadas de orden superior, ¿no?, para la tercera, cuarta, quinta derivada, etc., ¿no? No es el objetivo de este curso, así que no lo vamos a hacer, pero pudiéramos, como les digo, utilizar como base estas 2 expresiones para determinar las expresiones numéricas para derivadas de mayor orden. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Porque en la integración numérica, que es el siguiente tema, vamos a seguir exactamente este mismo camino también, solamente que de forma inversa, ¿no es cierto? En vez de derivar las expresiones, más bien vamos a integrar, ¿no? Y ahí vamos a obtener entonces fórmulas de integración numérica. Entonces, vamos a utilizar ese tiempo para ver la integración numérica de Newton-Cotes, que es básicamente la misma lógica que hemos utilizado aquí para la derivación numérica. Entonces vamos a preparar la diapositiva. Ok, entonces ahora dejamos de presentar esto y vamos a presentar esta otra de acá. Muy bien. Ok, ya se les está entonces activando ahí, ¿no?, la diapositiva de integración numérica. Entonces, como les decía, vamos a ver la integración numérica
por el método de Newton-Cotes, que sigue exactamente la misma lógica que hemos utilizado para generar fórmulas sencillas de derivación, ¿no? Solo que ahora vamos a buscar fórmulas sencillas de integración numérica a través de la integración de polinomios interpolantes. Entonces, la fórmula básica, ¿no?, sería generar un polinomio de primer grado, ¿no?, que sería una línea recta con dos puntos conocidos, ¿no?, y integrar ese polinomio de primer grado, ¿no?, que sería, este sería entonces nuestro polinomio de primer grado en la forma de Lagrange, ¿no?, que al integrar este polinomio, ¿no?, obtenemos entonces la fórmula denominada regla del trapecio, ¿no es cierto?, que es simplemente integrar un polinomio lineal. Entonces tenemos ya la fórmula acá para la integración desde A a B, ¿no es cierto?, de f de x va a ser aproximadamente igual entonces a h medios por el valor de la función en 0 más el valor de la función en 1, ¿no?, donde h va a ser simplemente la diferencia de los límites, ¿no?, límite superior de la integral menos el límite inferior de la integral. X sub 0 va a ser el valor de A y X1, en este caso, va a ser el valor de B, ¿no?, el límite inferior y el límite superior de la integral. Y obviamente, f de 0 es igual a f de A y f de 1 es igual a f de B. ¿Sí? Ok, entonces esta es la expresión básica. Tiene muy poca todavía aproximación porque a no ser que lo que vamos a integrar, ¿no es cierto?, la función en ese intervalo tenga un comportamiento muy parecido al comportamiento lineal. En ese caso, esta expresión va a tener buena aproximación. Si f de x fuese una expresión más complicada, entonces tendríamos que mejorar la fórmula de la regla del trapecio por la fórmula de la regla de Simpson, que es ahora un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces generamos un polinomio de segundo grado generando 3 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a necesitar x0, x1 y x2. Entonces, con esos 3 puntos generamos nuestro polinomio de Lagrange, lo integramos ese polinomio y obtenemos la fórmula de la regla de Simpson, ¿no? H tercios por f de 0 más 4f1 más f de 2. Entonces, esta expresión ahora, como les decía, necesita 3 puntos, ¿no es cierto?, porque es un polinomio de segundo grado. Entonces, tenemos x0, perdón, x1 sería el punto x0, x1 y x2, ¿no?, espaciadas también con el mismo valor de h. Ahora h, fíjense, va a ser, este es el límite superior, el inferior de la integral, y b el límite superior, ¿no? Entonces h va a ser b menos a sobre 2, ¿no es cierto? Porque acá hay dos subintervalos, cada uno vale h. Entonces quiere decir que h va a ser la mitad del intervalo AB, ¿no? Y x0 va a corresponder entonces con A, y x2 va a corresponder con B. Y x1 va a ser simplemente A más h, ¿no es cierto? X1 va a ser A más h. Y ahora tendríamos que buscar el valor de la función, ¿no?, en x0, en x1 y en x2. Conocidos todos esos valores, ya podemos entonces evaluar la integración numérica haciendo uso ya de la regla de Simpson, ¿no?, la fórmula de Simpson, que en general nos va a dar mejores soluciones para funciones que no tengan un comportamiento muy lineal, ¿no? Ok. Entonces, ok, en la lógica de Newton-Cotes, ¿no?, tendríamos que continuar aumentando el grado del polinomio, ¿no es cierto? Aquí ya para la regla de Simpson tenemos un polinomio de segundo grado. Esta regla de Simpson se llama regla de Simpson de 1/3, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Porque tenemos acá, ¿no es cierto?, 1/3. Entonces,
esta fórmula de acá es conocida también como la regla de Simpson de 1/3. ¿Por qué? Porque hay otra regla de Simpson que se llama de 3/8. Y es la que surge justamente de integrar un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Yo no he mostrado acá todo el proceso para la integración de este polinomio de segundo grado, que es un poquito largo. ¿Sí? Ahora imagínense si fuese un polinomio de tercer grado, va a ser todavía más complicado obtener la fórmula, una fórmula sencillita, ¿no es cierto?, para la integración de un polinomio de tercer grado. Entonces, esa expresión es la que se conoce entonces como la regla de Simpson de 3/8, que yo no la voy a mostrar acá. En vez de continuar entonces en esa lógica de ir aumentando el grado del polinomio que vamos a integrar, lo que podemos es hacer uso de la propiedad que tienen las integrales, ¿no? De poder subdividir las integrales sin pérdida de ninguna aproximación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la integral de f de x entre a y b. Yo esa integral la puedo subdividir en n subintegrales, ¿no?, haciendo la subdivisión del dominio de integración en n subintervalos. ¿Sí? De esa manera voy a tener entonces la integral desde x0 igual a hasta x1, desde x1 hasta x2, desde xn-1 hasta x0. ¿Sí? Entonces voy a tener n subintegrales. Y ahora, cada una de estas subintegrales, yo las puedo resolver numéricamente por alguna de estas dos expresiones que hemos determinado ya. Esta forma de generar fórmulas de integración se denomina entonces las fórmulas compuestas. Si utilizamos la fórmula del trapecio para cada una de estas integrales, entonces se va a denominar fórmula compuesta del trapecio, ¿no es cierto? Si cada una entonces de estas integrales utilizamos la expresión de la regla del trapecio, que sería entonces f de 0 más f de 1, ¿no? Lo mismo está de acá. Va a ser h medios de f de 1 más f de 2. Y así sucesivamente hasta llegar a esta última integral, que va a ser h medio de f de n-1 más f de n. Listo, nos fijamos. Ahora yo puedo factorizar h medio, ¿no es cierto?, y juntar todas las expresiones en una sola. Solo que aquí me fijo que f1 va a estar al final del primer tramo y al inicio del segundo tramo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente se va a ir repitiendo, ¿no? f de 2 va a estar al final del segundo tramo y al inicio del tercer tramo. Entonces, van a aparecer 2, ¿no es cierto?, en todos estos puntos internos, y los únicos que no van a llevar premultiplicado por 2 van a ser el primer punto y el último punto, ¿no es cierto? f de 0, ¿no?, que no tiene ningún valor común con el siguiente intervalo, ni tampoco el último punto, ¿no?, que no va a tener ya un intervalo siguiente después de ese punto. Entonces, esos dos puntos no están premultiplicados por 2. ¿Sí? Y todos los otros puntos internos entonces van a estar premultiplicados por 2. Ok. Entonces, si nosotros juntamos todas estas expresiones, vamos a tener entonces la fórmula para la derivación, para la integración numérica a través de la fórmula compuesta del trapecio. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos h? Porque son n subdivisiones que hacemos. Entonces, h va a ser el límite superior de la integral, ¿no es cierto?, b menos a dividido entre el número de subdivisiones que hemos hecho, entre n. Donde n entonces va a ser cualquier valor entero mayor o igual a 2, ¿no? Y los correspondientes valores de x, ¿no?, van a ir subiendo, aumentando con el valor de h, ¿no? El primer valor de x entonces va a ser el valor de a, ¿no es cierto?, x0 igual a a. El siguiente va a ser a más h.
y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería a más n veces h, que es igual al valor de b. ¿Sí? Y calculamos entonces las funciones en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Y con todos esos datos, entonces ya simplemente los reemplazamos en la expresión para la integral numérica con la fórmula compuesta del trapecio. Si ahora cada una de estas subintegrales las integramos por la regla de Simpson, entonces obtenemos la fórmula compuesta de Simpson. ¿Sí? Solo que para resolver cada una de estas integrales ahora necesitamos 3 puntos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener h tercios de f de 0 más 4f de 1 más f de 2. Esta segunda integral va a ser ahora, acá puse h medio, es h tercio, ¿no? Va a ser h tercios por f de 2. Fíjense que comienza en el límite inferior de esta segunda integral y termina en el último, ¿no es cierto? En el x4. Entonces va a ser más 4f de 3 más f de 4. Y los 3 puntos de esta segunda integral. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la última, que va a ser entonces h tercios de f de n menos 2 más 4f de n menos 1 más f de n. Entonces, ahora nos fijamos que también hay puntos en comunes, ¿no es cierto? F de 2 del primer intervalo es común al F de 2 del segundo intervalo, ¿no? Al inicio del segundo. Y así lo mismo, ¿no? F de 4 del segundo intervalo va a ser común con F de 4 al inicio del tercer intervalo. Y así sucesivamente. De manera que se va a ir repitiendo el F dos veces, ¿no? Dos veces F de 2, dos veces F de 4, dos veces F de 6, etc. Todos los números pares, ¿no? Excepto el primero y el último, van a estar entonces multiplicados por 2. Y todos los impares, fíjense, todos los impares van a estar premultiplicados por 4, ¿no? Que son justamente los puntos que están al medio de cada subintervalo. Ok, entonces se van a ir intercalando, ¿no? Todos los números impares multiplicados por 4 y los números pares o los subíndices pares por 2. Y obtenemos entonces aquí la fórmula de la regla compuesta de Simpson. Lo mismo, el valor de h lo determinamos subdividiendo todo el dominio de integración, es decir, b menos a, entre el número de subintervalos en que querramos nosotros subdividir esta integración, ¿no? Y x va a tomar entonces el primer valor de x, x0 va a ser el valor de a, y va a ir incrementándose con h hasta llegar finalmente al último punto, xn, que va a ser el valor de b. ¿Sí? Y para cada uno de estos puntos, entonces, calculamos sus correspondientes valores de la función. Fíjense que el esfuerzo computacional de la regla compuesta de Simpson es básicamente la misma que la fórmula de la regla compuesta del trapecio. Solo que aquí n no puede ser ya cualquier entero. Tiene que ser un entero par mayor a 2. ¿Sí? En el caso de la regla de trapecio, podría ser cualquier entero mayor a 2. En este caso ya tenemos que tiene que ser un entero par, ¿no es cierto? Como cada integral utiliza 3 puntos, ¿no? Y comienza el primer intervalo en x0, entonces va a ir de x0, x1 a x2 a un número par, ¿no es cierto? Entonces, para tener cada una de estas integrales estar integradas de manera que se utilicen todos los puntos de cada una de estas integrales, necesitamos que n entonces sea un número entero par, mayor o igual a 2. Ok, dicho esto, entonces podemos ahora resolver un ejercicio de integración numérica. A ver, vamos a darnos ahora nuestra tablita. A ver, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a ir nuevamente a nuestra
aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ok. Vamos a calcular, a ver, la integral de esta misma expresión que teníamos que habíamos calculado la derivada, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular. Vamos a calcular la integral, ¿no es cierto? Desde 2 a 3, digamos, para que no sea muy grande este número, de esta expresión. 3x al cubo menos 2x más 3 por dx. Entonces lo vamos a hacer por cada una de las 4 expresiones que hemos visto, ¿no? Vamos a utilizar entonces la regla del trapecio. Por la regla de Simpson. Por las reglas compuestas ahora. Reglas compuestas, vamos a ponerle aquí. Reglas compuestas del trapecio. ¿No? Reglas compuestas del trapecio. Con n igual a 4. Y de Simpson con n igual a 4 también. Para que reutilicemos los resultados de cada uno. Ok, vamos a integrar esto, a ver, analíticamente, ¿cómo quedaría la integral de esta expresión? Quedaría 3x a la cuarta sobre 4 menos 2x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más 3x. Todo esto de 2 a 3, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos simplificar este 2 con este 2. Y obtenemos para x igual a 3, va a ser, aquí quedaría 3 a la quinta sobre 4, menos 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado también, ¿no? Ok, esto lo podemos anular. Luego, menos, ahora cuando x vale 2, ¿no? Entonces va a ser ¿cuánto? 3 cuartos por 2 a la cuarta, menos 2 al cuadrado, que es 4, más 3 por 2, 6. Ok, ¿cuánto da todo eso? Vamos a ponerlo directamente ahí. Entonces va a ser 3 elevado a la quinta, dividido entre 4. ¿No? Entonces esto nos da, es 60.75. Y todo esto de acá va a ser ¿cuánto? 3 cuartos por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Menos 4 más 6 más 2. Entonces todo esto es 14. ¿No? Entonces va a ser 60.75 menos 14. 46.75. Ok. Espero que no me hubiera equivocado, ¿no? Me confirman si lo he hecho bien esta integral. Alguien que esté ahí acompañándome con los números. Ok. Entonces ahora lo vamos a hacer numéricamente. Entonces vamos a ir primero con la regla del trapecio. ¿Sí? Entonces vamos a ir con la regla del trapecio. Escribimos la fórmula, entonces la integral va a ser h medio de f de 0 más f de 1. ¿Sí? Ok, ¿cuánto vale h?
En la regla del trapecio va a ser simplemente b menos a, nada más, ¿no? Entonces, en este caso va a ser 3 menos 2, 1. Por lo tanto, son 2 puntos. Lo vamos a poner en forma de tabla para que nos acostumbremos a calcular todo en el formato de tabla, ¿no? Vamos a trabajar con 2 decimales, que es lo que hemos obtenido acá. El resultado es con 2 decimales, ¿no? Entonces tenemos x0 es 2 y x1 es 3, ¿no? Y f de x ahora, vamos a poner nuestra función en la calculadora. 3x al cubo menos 2x más 3. Y calculamos entonces, para x igual a 2, nos da 23, y para x igual a 3, nos da 78. Por lo tanto, reemplazando ahora en nuestra fórmula, ¿no? Entonces va a ser h, que vale 1, sobre 2, por f de 0, que es 23, más f de 1, que es 78. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 23 más 78 dividido entre 2. Y esto nos dio 50.5. ¿Cuál es el error que hemos obtenido acá? Respecto del valor verdadero, que ya conocemos que es 4675, ¿no? Entonces va a ser 4675 menos 50.5 dividido entre 4675 por 100. Nos dio un error de menos 802%. Voy a trabajar con 2 decimales el error también. Entonces ese es el error, no un error grande. Entonces esta regla del trapecio nos sirve como una primera aproximación. Vamos a ir con la regla de Simpson, que en este caso va a ser entonces h tercios de f de 0 más 4f de 1 más f de 2. En este caso entonces ya son 3 puntos, ¿no? De manera que h ahora va a ser b menos a sobre 2. Entonces va a ser 3 menos 2 sobre 2, va a ser 0,5, ¿no? Y vamos a tener entonces ya 3 puntos. Entonces lo vamos a colocar también en nuestra tablita. Entonces tenemos 0, 1, 2. X0, entonces 2 más h, que sería 2.5, y más h otra vez, 3. Y calculamos ahora nuestra formulita, ¿no? Que era, ¿cuánto era? 3x al cubo menos 2x más 3. Entonces calculamos para cada uno de estos 3 puntos. Para x igual a 2 nos da 23 y para 3 nos da 78. Pero para x 2.5 nos va a dar ¿cuánto? 44,875. Entonces ahora reemplazamos simplemente, ¿no? Entonces tenemos h, que ahora vale 0,5 dividido 3 por f de 0 más 4 veces el punto central, que sería 44,875 más f de 2, 78. Y eso nos da ¿cuánto? 46,75 sale ahí. 46,75. Perfecto. A ver si me da igual a mí. Eso es, correcto. Entonces, ¿cuál es el error ahora que hemos cometido con esta fórmula? El valor verdadero era ¿cuánto? 46,75. Caraste, ya llegamos al valor exacto, ¿no es cierto? Entonces, dio con un polinomio, con la regla de Simpson ya nos dio exacto. Ok. Vamos a ir con
las reglas compuestas ahora, ¿no? Las reglas compuestas con n igual a 4. Entonces, h ahora va a ser, ¿no es cierto?, b menos a sobre n. En este caso, entonces, va a ser ahora 3 menos 2 dividido 4. Entonces, un cuarto es 0,25. Por lo tanto, vamos a tener entonces, ¿cuántos puntos? Desde 0 hasta 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, x0 va a ser el límite inferior de nuestra integral, 2. Y ahí le vamos incrementando h hasta llegar a b, ¿no? Entonces va a ser 2.25, 2.50, 2.75 y 3, ¿no es cierto? Y ahora calculamos nuestra expresión de f de x para 2, que ya sabemos que nos daba 23 para el primero y 78 el último, ¿no es cierto? Ok, entonces va a ser para 2.25, nos da, solamente vamos a colocar dos decimales, ¿ya? 32, 60, bueno, con 3, porque acá tenemos un valor con 3 decimales. 672. 2.5 va a ser 44,875. Y para 2.75, 59,891. Listo. Ya tenemos entonces, acá le vamos a llamar ahora la regla compuesta del trapecio. Entonces, para n igual a 4, ¿cómo quedará la fórmula de la regla compuesta del trapecio? Entonces va a ser h medios de f de 0 más 2f de 1 más 2f de 2 más 2f de 3 y más f de 4, ¿no es cierto? Que va de 0 a 4. Ok. Entonces, ahora simplemente es reemplazar, ¿no? H entonces va a ser 0,25 sobre 2 por f de 0, que vale 23, más 2, lo factorizamos entre 2, de los 3 puntos internos, que va a ser 32,672, más 44,875, más 59,891 y más 78. Entonces, haciendo operaciones, nos va a dar ¿cuánto? Según yo, con dos decimales nos va a dar entonces 46,98. ¿No es cierto? Entonces, con la regla compuesta del trapecio respecto del valor exacto que era 46,75, ¿no? 46,75 menos 46,98 dividido entre 46,75 por 100. Nos va a dar un error de menos 0,49%. Fíjense que con la regla compuesta del trapecio con n igual a 4, nos da un error mayor todavía que la regla de Simpson, simple, ¿no? La regla de Simpson de 1/3. Es decir, que la regla de Simpson ya tiene muy buena aproximación. Ok, ahora
con la regla compuesta de Simpson ahora. Obviamente que ya no vamos a poder mejorar, ¿no es cierto?, de la regla de Simpson, que ya nos dio con error 0. Entonces acá veremos a ver qué sucede. Entonces colocamos la fórmula de la regla de Simpson para n igual a 4. Entonces va a ser h tercio. F de 0 más 4f de 1 más 2f de 2 más 4f de 3 y más f de 4. Así sería, ¿no es cierto?, la fórmula de Simpson hasta n igual a 4. Entonces ahora simplemente reemplazamos valores. 0,25 dividido 3 ahora, ¿no? 23 más. Vamos a factorizar estos dos valores que están multiplicados por 4. ¿Qué va a ser entonces? 32, 672 más 59, 891. Más 2 veces ahora el punto central, que es 44, 875 y más el punto extremo. Entonces, haciendo cálculos, nos va a dar ¿cuánto? 46.75 redondeado. 75 también redondeado. No, 46. Perdón. 46,75. Ya. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto me sale a mí? A ver, 32,672 más 59, 891. Más 2 por 44, 875. Más 78, más 23. Todo eso por 0,25 y 3. A ver, ¿dónde le pegué? 32, 672 más 5. Eso, ¿no? 46, 75, 0, 16, 6667, ¿no? Bueno. Esto también nos da, obviamente, con un error de 0%, ¿no? Era el valor que habíamos obtenido, ¿no es cierto? 46,75 era el valor exacto. Ok. Entonces, obviamente, ya aquí ya no podíamos mejorar la regla de Simpson, ¿no? La regla compuesta, que es simplemente utilizar la regla de Simpson en cada dos subintervalos. En este caso son dos fórmulas de la regla de Simpson, en realidad, porque son dos subintervalos. Ok. Entonces, estas son las fórmulas súper sencillas que hemos desarrollado para calcular ahora la integración numérica. La siguiente clase vamos a ver otras fórmulas, ¿no?, que nos dan en otra lógica, ya que sería la lógica, bueno, todavía vamos a ver el método de Romberg y después vamos a ver otra lógica de generar fórmulas, que sería la lógica de las cuadraturas gaussianas. Ok, se nos hizo un poquito largo ahora. Vamos a quedar por ahí entonces. Y ya nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenos días todos ahora. Chau, chau para todos.